un lector de Así Prensa nos hace una de esas preguntas que me ayudan a esforzarme por ser santo, porque me ayudan enormemente a trabajar en la paciencia, ¿no? Porque en múltiples puntos de vista he señalado este tema, no voy a decir hasta el cansancio, porque no me debería cansar nunca, pero sí con abundancia, por decirlo de alguna forma, ¿no? He insistido mucho en este tema, con abundancia. ¿Cuál es ese tema? El tema de que la pregunta clásica de los evangélicos de ¿dónde dice en la Biblia tal cosa? Es una pregunta que los católicos no debemos aceptar, porque es una pregunta viciosa, es una pregunta equivocada, ¿no? Y es una pregunta inaceptable. Entonces ustedes dirán, no, pero ¿por qué es una pregunta inaceptable? Bueno, es como si yo me acercara a ti y te dijera, ¿me puedes explicar por qué tu mamá es loca? Entonces tú dices, oye, perdón, esa pregunta ¿a qué viene? Mi mamá no es loca, ¿no? Entonces hay preguntas que son inaceptables, porque implican una afirmación de suyo. Y en este caso, el querido lector nos cuenta que él estaba dando una clase de catequesis y en eso un niño le preguntó, ¿quién inventó la señal de la cruz? Porque no está en la Biblia. Entonces, obviamente, yo dudo que un niño, describe que es un niño, dudo que un niño ha leído toda la Biblia y se ha hecho esa pregunta. Puede ser un niño explosivo, enviado por su papá, por su tío, por quien sea, que le dijo, anda, ve, pregúntale al catequista, porque además los evangélicos, viendo la reacción de la mayoría de los católicos son felices haciendo esa pregunta. Pero esa es culpa nuestra, pues. Porque la respuesta a ese niño, en este caso, no era pues con el niño no vas a antagonizar, pues pobrecito, al chiquito lo han mandado de explosivo con patas, ¿no? Lo han mandado ahí a hacerte explotar la sesión, ¿no? Pero simplemente la respuesta es muy sencilla. Mira, te voy a hacer, yo le preguntaría, bueno, y dime, niñito, ¿quién te ha hecho esa pregunta? ¿Quién ha sido, tu papi o tu mami? ¿O tu tío? No, fue mi papi. Ya, muy bien. Le vas a decir a tu papi o a tu tío o a tu mami, ¿no?, que te responda a esta pregunta. ¿Dónde en la Biblia dice que todo tiene que estar en la Biblia? ¿Dónde en la Biblia dice que todo tiene que estar en la Biblia? Y si no te acuerdas, porque la pregunta es media complicada, yo te la escribo en un papelito para que se la lleves, ¿no? Y le digas, querido señor Juan, o ¿cómo se llama tu papá? Ah, ya, Filiberto. Muy bien, querido señor Filiberto. Y la pregunta sobre la señal de la cruz. Y le mando también la respuesta, ¿no? La respuesta a la pregunta de ¿quién inventó la señal de la cruz? La respuesta es el mismo que inventó la Biblia. Y tú dirás, ¿cómo? ¿La Biblia no la inventó Dios? No, la Biblia no la inventó Dios. La Biblia la inventó la iglesia. Y tú dirás, pero espérate, no, pero la Biblia es revelación de la palabra de Dios. Efectivamente, Dios en distintos momentos de la historia inspiró a distintas personas para que escribieran distintos mensajes de distinta naturaleza. Libros teológicos, libros históricos, libros proféticos, libros sapienciales, libros poéticos y de oración como los salmos, revelación directa como los evangelios, epístolas como las cartas obviamente del colosal San Pablo y revelaciones como el libro del Apocalipsis o de Daniel, partes del libro de Daniel. Entonces, el que juntó todos estos libros y dijo todos estos libros forman parte de un solo mensaje en este orden y vamos a llamarle el libro, el biblos, la Biblia, ¿no? Fue la iglesia. Ella fue la que dijo, este es Antiguo Testamento, este es Nuevo Testamento, esta es la revelación antes de Jesucristo, esta es la después de Jesucristo.
Y esta es la Biblia. Entonces, ¿y quién inventó la señal de la cruz? La inventó el mismo que inventó la iglesia, el mismo que inventó la Biblia, la iglesia. En consecuencia, ¿dónde dice en la Biblia que el domingo es el día que hay que celebrar al Señor? ¿Dónde dice en la Biblia que el día que se celebra al Señor está establecido solo por la Biblia? En ningún lado. Y esto me parece interesante porque para los hermanos que quieran profundizar un poquito más sobre este tema, es que, mira, a mí me parece completamente sencillo, me parece el ABC, me parece completamente simplísimo. O sea, no hay ningún lugar en la Biblia que diga esto, pero quien quiere profundizar más, yo le sugiero que recurra a un texto que lo he encontrado además en internet, no sé si está en la página de Así Prensa, pero con certeza está en la página de apologética del Instituto del Verbo Encarnado, esta comunidad fundada en Argentina, que tiene muchos sacerdotes, misioneros en distintas partes del mundo, y en concreto me refiero al padre Miguel Ángel Fuentes. Este padre Fuentes ha escrito un librito muy interesante. Y digo librito porque es muy portable, muy comprensible, no porque sea chiquito, es un libro respetable. En el formato de PDF tiene 188 páginas. Pero se llama ¿En dónde dice la Biblia qué? ¿No? Y el subtítulo es Respondiendo las principales objeciones de las sectas y de los protestantes. Este librito tiene cosas muy interesantes porque además demuestra cómo los argumentos de los evangélicos están completamente equivocados, cómo es imposible afirmar lo que pretenden afirmar o enseñar lo que pretenden enseñar. Pero les leo una parte, la parte central sobre este tema, que tomo del capítulo 1 titulado La cuestión fundamental, justamente porque esta es la cuestión fundamental. Por si acaso, les confieso que los argumentos que van a escuchar de este querido padre Miguel Ángel Fuentes son muy parecidos a los míos, pero son argumentos de sentido común, por eso es que son coincidentes. Yo no conocía este libro cuando siempre he hecho los argumentos, pero he encontrado que el padre Miguel Ángel, porque es biblista, tiene argumentos mucho mejores que yo y mejor articulados, y por eso los leo, porque probablemente con sus palabras entiendan mejor lo que yo trato de explicar y no soy suficientemente claro, ¿no? Justamente él dice lo siguiente, ¿no? Los protestantes en general y en particular las sectas que apelan constantemente a la Biblia no pueden fundamentar el uso que hacen de ella. Es decir, no saben por qué usan la Biblia. Y justamente este argumento me parece fantástico porque cuando cuando un evangélico nos dice ¿dónde en la Biblia dice tal cosa? En otras palabras, el padre Miguel Ángel está proponiendo una repregunta mejor todavía, mejor que la mía. ¿Y por qué tiene que estar en la Biblia? No saben por qué usan la Biblia. ¿Por qué tiene que estar en la Biblia? Eso los deja secos. ¿Pero cómo? No, es que la Biblia es la palabra de salvación. ¿Quién dice? ¿No? Entonces, con eso se acaba buena parte del argumento. Pero el padre Miguel Ángel sigue diciendo, la usan tanto para su devoción y alimento particular, algo que alabamos y deseamos que continúen haciendo, cuanto para objetar a los católicos las enseñanzas principales de nuestra fe. ¿Quién no ha escuchado, escribe el padre, hasta el cansancio la pregunta ¿dónde dice la Biblia qué? En lo cual hay un abuso pasmoso, puesto que precisamente ellos deberían primero probar por qué tiene que estar en la Biblia lo que nosotros enseñamos y creemos, lo cual no pueden hacerlo porque la Biblia no dice que todo tiene que estar en la Biblia. Este es mi argumento. Acá el padre Miguel Ángel coincidimos, pero el padre tiene una mucho mejor. Atención con esto, dice, sigo leyendo. No estamos diciendo que las verdades de nuestra fe no estén en la Biblia, sino que si bien están allí, explícita o implícitamente, como veremos en los siguientes capítulos, el que tengan que estar no es doctrina bíblica. Por otro lado, se supone que si ellos pretenden que una verdad para ser creída debe estar en la Biblia, es porque creen que la Biblia es palabra de Dios. Pero, ¿cómo saben y cómo prueban que es palabra de Dios? ¿Dónde dice la Biblia que ella es palabra o es revelación de Dios? Es más, ¿en dónde dice en la Biblia
¿qué es la Biblia? Es decir, ¿cuántos y cuáles libros forman parte de la Biblia? En ninguna parte, dice el padre con signo de admiración. Después dice, oye, no se preocupen, no se vayan a asustar, la Biblia es palabra de Dios. Pero, o sea, la argumentación evangélica no tiene sustento, porque también podríamos tener, si quieren, otra pregunta más para desestabilizar a los niños bomba, ¿no? Es, ¿y dónde en la Biblia dicen qué es la Biblia? En ninguna parte. Acá el padre Miguel Ángel ha encontrado un argumento de oro. Entonces, ya lo he dicho antes, sigo insistiendo, el sacramento de salvación es la iglesia, no la Biblia. Y la Biblia tiene un valor porque la iglesia afirma que es palabra de Dios. Y eso tenemos que entenderlo nosotros para hacérselo entender a nuestros hermanos separados. Que tengas un buen día.